donde los ancianos autorizaron a los jóvenes como trabajadores historia. En el pasado, los jóvenes trabajaban como asistentes de los ancianos en la construcción de casas. Sin embargo, llegó un momento en que los jóvenes creyeron que ya habían aprendido lo suficiente. Como ganaban poco dinero, decidieron separarse de los ancianos y empezar a trabajar de manera independiente. Comenzaron a ofrecer servicios más baratos, pero cuando llovía, sus construcciones se derrumbaban. Las quejas fueron tantas que llegaron a oídos de Olofín. En respuesta, Olofín convocó a los jóvenes y a los ancianos a una reunión. Olofín ordenó a cada grupo construir una casa. Cuando el trabajo estuvo terminado, la casa de los jóvenes resultó ser deficiente. Entonces, Olofín preguntó a los ancianos por qué había sucedido esto. Los ancianos explicaron que los jóvenes habían colocado todas las tejas boca arriba en lugar de alternarlas, una boca arriba y otra boca abajo, para formar un canal adecuado de drenaje de agua. Al escuchar la explicación correcta de los ancianos, Olofín declaró: de ahora en adelante, solo los ancianos tendrán la autoridad para certificar a los jóvenes como trabajadores calificados. To Iban Eshu.